Bien, entonces el día primero todos han ganado asistencia. Me he olvidado de ponerles. El día 3, que es hoy, Alexander está presente. Sí, doctor, presente, buenas noches. Gracias. Buenas Seila, noches, doctor. Seila, Amanda, Presente, doctor. ya. Alejandra, Nadia, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches. Rosemary, Flora, Flora. Yo no la he conocido a Rosemary. Tiene una asistencia el día lunes dudosa, ¿no? Porque después nunca contestó a la lista. Jenny Alejandra, tampoco. Son las personas que no están. Jessica, ¿está Lisette Jessica? Liz Yoselim debe estar, tiene bastante asistencia. Liz Yoselim está. Demesio Miguel. No está Demesio. Uy, es que no hay nadie. José Carlos. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Milenka Ordóñez está. María Asunta. Olga Milenka. Presente, buenas noches, licenciado. Sí, está. Grecia Adriana suele estar. Buenas noches, doctor. Presente. Ya, gracias. Sandra Maribel también debe estar. Buenas noches, doctor. Presente. Mucho gusto. Alberto Saavedra. Buenas noches, doctor, presente. Ya. El viernes, ¿por qué no vino Alberto? ¿Por qué no estuvo? Perdón, doctor. El viernes, ¿por qué no estuvo? Doctor, lo que pasa es que ahorita estoy, no es porque vaya a pensar que no quiero pasar la clase, sino que tengo a mi padre y mi madre con principios de dengue y principios de COVID acá en el Beni. Yo soy de Santana del Yacuma. Y ahorita termino mi clase, por ejemplo, ahorita ya nomás corro, y como estaba con lo del CES. No, está bien, tranquilo, ya está bien, tranquilo. Pensé que era simplemente una cuestión de retraso. Está usted bien, está con toda su asistencia y bueno. Le agradezco, querido doctor, gracias. Ya. Jason Ramiro. Buenas noches, doctor, presente. Buena asistencia, completa. David Iber. Claudia Torres, debe tener buena asistencia. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. Claudita. Esmeralda Vanessa debe estar. ¿Está? Esmeralda. Daniela Claribel, sí debe estar. Presente, doctor, buenas noches. Muy buenas noches. Raquel, no la conozco a Raquel. Roxana Yomara, debe estar.
Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Y Franklin Yuja. Entonces, Grecia Adriana, que siempre está presente, hágame el recuerdo, a ver, a las 8 les pondremos la asistencia a los que se han integrado tarde. Bueno. Doctor, yo me acabo de integrar teniendo problemas por internet. Milenka Ordóñez es mi nombre. Milenka Ordóñez, sí, eso yo decía, qué raro que no esté ella. Sí, está bien, tiene buena asistencia. Ya. Gracias. Doctor, buenas noches. Recién estoy saliendo de turno. Mi nombre es María Asunta Ortuño. Estoy doblando turno de 12 horas. Ya, y recién estoy en camino. Asistencia. Gracias, doctor. Ya. Sí, bueno. Entonces, veamos rápidamente nuestros temas. Me gustaría directamente ya compartir con ustedes lo que resta de a pesar que ya hemos visto lo de la presentación, me gustaría ver un contrato modelo. No sé si ha aparecido el modelo en sus pantallas. ¿Lo ven? Sí, doctor. Ya, sí, doctor. Miren, he entrado al primero que he pillado para que tengamos un contrato. Este contrato es del año 2014, es de la ABC, dice 908-14, debe ser del 2014. Y es un contrato que, por supuesto, ha sido ejecutado porque el tema, como vamos a ver a continuación, ya supuestamente incluso se ha entregado la obra, es el control y monitoreo de un proyecto de construcción de una carretera, la doble vía Huarina-Tiquina, y bajo la modalidad llave en mano. ¿Qué significa llave en mano? Jocelyn, ¿está Liz Jocelyn? ¿Espada? Liz Jocelyn, ¿no está? Demesio Miguel. Bueno, vamos entonces con los que sí están presentes. José Carlos, ¿qué es la modalidad llave en mano? ¿A qué se refiere? José Carlos, ¿está usted presente? Me ha contestado a la lista. José Lima, inclusive, me apareció. Bueno, Grecia Adriana, que siempre está. ¿Qué es la modalidad llave en mano, Grecia? Doctor, buenas noches. Es cuando... ¿Cómo le explico? Se me ha ido el concepto del... Yeah. Doctor, yo de repente podría dar el concepto. A ver, adelante, Milenka. Es la contratación de una obra terminada que contempla el diseño y ejecución de la obra y la puesta en marcha. Muy bien, exacto. Es en realidad la más completa de las posibles versiones en lo que hace a un contrato que pueda prever desde incluso, como lo ha dicho Grecia, desde el mismo diseño, ¿no? Todas las características, hasta su completo funcionamiento. El gran problema con los contratos llave en mano es que reatan al Estado a una obra sobre la que no hay mayores posibilidades de innovación, porque el diseño ya está concebido y bueno, es una modalidad interesante siempre y cuando se trate de alguna, especialmente en obras públicas,
cuando se tiene en mente la construcción, por ejemplo, de una carretera o un puente. Aquí, por ejemplo, el control y monitoreo de la construcción de la doble vía es una modalidad llave en mano que vamos a ver luego en su objeto o causa que contempla, y vamos a ver seguramente que se ajusta a lo que nos había señalado Grecia. Si ustedes se acuerdan, decía antecedentes. Miren ustedes cómo los antecedentes aquí están con posterioridad al señalamiento de las partes. Eso en modo alguno afecta, ¿no? O sea, lo que el Ministerio de Economía quiere es que las cláusulas que ellos prevén como modelo se respeten. De allí es que tienen un carácter incluso de cláusulas reglamentarias. Permítanme que haga un comentario sobre ese particular. Las cláusulas reglamentarias, es decir, aquellas que le permiten al Estado, al contratante, ejercitar poderes extraordinarios, son las llamadas cláusulas exorbitantes. Exorbitantes. Y las cláusulas exorbitantes son las que revelan justamente potestades, como decía hace un momento, extraordinarias, que exceden el marco de la igualdad en materia contractual. Voy a ir a dibujar en mi pizarrón. Miren ustedes que, a ver, escogeremos un monigote, ahí está. Ese es un sujeto. Este es otro sujeto. Entonces, en el ámbito, alguien que contrata, este es el contratado por este otro. En el ámbito civil, en el ámbito del derecho común, estos sujetos se encuentran en una situación de igualdad. Es decir, ninguno de ellos puede sobreponerse ni tiene mayores potestades, facultades o poderes sobre el otro, sino aquellos que la misma relación jurídica que el mismo contrato le impone. En lo práctico, ¿a qué se refiere esto? Se refiere a que nadie, ninguno de los dos, podría variar las cláusulas del contrato, podría variar los contenidos del contrato, y tal como está el contrato, así se cumple. Esta es la contratación tipo. Así se ha mantenido, por lo menos desde el tiempo de los romanos, unos 2000 años. Entonces, vuelvo a insistir, se encuentran en un mismo nivel. No obstante, estoy ahora, ya. No obstante, en la contratación actual estatal, la figura es esta otra. Fíjense ustedes que ya no se encuentran en un mismo plano. Este sujeto que se encuentra es un sujeto es el contratante. Es una de nuestras administraciones. Este es el contratista. ¿Por qué estoy dibujando de esta manera? Estoy dibujando de esta manera para denotar que no se encuentran en igualdad de condiciones. Que hay alguien, como en este caso, una de las administraciones, lo pondremos ahí, una de las administraciones que se encuentra en un plano de superioridad, de hegemonía con respecto a su contratista, con respecto a quien en más de algún caso puede ser considerado el administrado, que está a la expectativa o está a disposición, en muchos casos, de lo que disponga alguna de las administraciones públicas. El gran problema teórico, que no vamos a ingresar porque es un tema demasiado profundo en lo que toca a ciertos contenidos, pero es muy interesante, es muy apasionante.
¿no? Ya sea la historia del contrato administrativo. El gran problema de este contrato a principios del siglo pasado fue que para algunos teóricos un contrato así no podía celebrarse porque las partes no pueden estar en una situación disímil, tienen que estar como aquí hemos dibujado, ¿no? En un ámbito de igualdad. Aquí no. Aquí hay alguien que puede ejercitar supremacía con respecto a la otra parte. ¿Cómo? Modificando unilateralmente las condiciones del contrato. Lo que, por ejemplo, ustedes no podrían hacer con su dueño de casa. Ustedes no podrían decirle, ¿sabe qué? A partir del mes de enero o el mes de marzo, ya no le voy a pagar los $500, le voy a pagar solamente 400. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Bueno, yo sé que emergente de estas circunstancias que estamos viviendo desde el año pasado, ¿no? Hay una fuerte tendencia a esperar que las autoridades del nivel de gobierno central especialmente y del legislativo puedan dar un margen para el pago de los alquileres. Pero estoy hablando en circunstancias ordinarias. En circunstancias ordinarias ustedes no podrían variar las condiciones del contrato. En cambio, en un contrato administrativo sí se puede. Aun cuando no se varíen las estipulaciones expresas de ese contrato, lo que en el contrato se ha dicho, aun cuando no lleguemos a ese extremo de decir lo que dice en esta cláusula ahora se va a interpretar de esta otra manera, de todas maneras le asiste al Estado la posibilidad de variar las circunstancias en las que fue celebrado el contrato. Y eso es lo que revela el carácter exorbitante del contrato administrativo, que el contrato administrativo, como aquí lo he dibujado, en color rojo y el vínculo en un tono, no sé, pues qué color será ese, magenta, en fin, ¿no? Tiene una naturaleza diferente a este que es el contrato común. Entonces, un ejemplo nos puede aclarar la figura. Supongamos que se ha contratado obra pública, un puente. Entonces, a tiempo de suscribir, de celebrar el contrato, se ha establecido y está desde el documento base de contratación, está que el fierro tendrá estas características empleado en el puente, este diámetro, etcétera. Y claro, el contratista ha calculado el valor de la obra en función a los precios que en ese entonces tenía en el mercado el fierro. Nosotros hace muchos años atrás que queremos industrializar el hierro del Mutún especialmente, pero no lo podemos hacer por múltiples circunstancias, incluso hay una gran dosis de mala suerte que nos persigue irremediablemente. Y bueno, el fierro, ¿de dónde lo traemos? Del Perú. Es así, especialmente de Arequipa, fierros Arequipa, eso es lo que traemos, hasta alambres, ni eso hacemos. Entonces, ha calculado el contratista la obra en un precio X, digamos 1 millón, considerando que el fierro que va a emplear, según las especificaciones técnicas que salen del documento base de contratación, etcétera, establecen el empleo de fierro de tales dimensiones, diámetro, grosor, en fin, todo lo que en materia de construcción de una obra pública se espera que ocurra aplicando precisamente este ingrediente, digamos, ¿no? Este elemento que es básico para la construcción. El hormigón armado, si no es con fierro, no es hormigón armado, es cualquier cosa, ¿no? Entonces, el Estado, ahora yo les pregunto, ¿puede variar los impuestos en cualquier tiempo? Obviamente lo tiene que hacer a través del órgano legislativo, pero supongamos que la Asamblea Legislativa el día de mañana decide variar los impuestos o los aranceles. ¿Puede hacerlo válida y soberanamente? ¿Ustedes qué opinan? ¿Puede hacerlo o no puede hacerlo?
Puede hacerlo, ¿no es cierto? ¿Y qué tal si dispuso el Estado boliviano que los aranceles de importación, en este caso del fierro, van a subir en un 15%? ¿Va a tener eso un impacto en las obras públicas? Por supuesto que sí. He ahí lo que está ocurriendo. El Estado está variando las circunstancias originales de la contratación. Entonces el contratista va a ver disminuida la posibilidad de su retorno. Si por ejemplo él ha calculado que va a gastar en material de obra, en mano de obra, en las cargas sociales, el pago de impuestos, etcétera, que eso es lo más gravoso, ¿no? Las condiciones laborales en nuestro país son sumamente exigentes, en fin. Entonces, con el cambio en la política arancelaria, con la disposición que se ha emitido por el Estado boliviano de incrementar los aranceles de importación del fierro en un 10 o en un 15%, entonces sus costos van a variar. Entonces, ¿qué es lo que ha de querer el contratista? Que el contrato se modifique. ¿Y qué es lo que ha de querer la administración? Justamente lo contrario. Entonces, el contrato está sufriendo una variación. ¿Qué ha pasado? Alguien ha abierto su... Estoy con eco, como si estuviera hablando hasta el lado oculto de la luna. Entonces, estas son las circunstancias que hacen, ¿no? O evidencian a las cláusulas, lo ponemos con este tono, las cláusulas exorbitantes. Exorbitantes, fuera de la órbita del derecho civil, o del derecho común, o del derecho comercial, del derecho común. Las cláusulas exorbitantes, entonces, evidencian el poder que tiene el contratante, en este caso el Estado, de variar unilateralmente las condiciones de la contratación. Entonces, cuando se trata de obras de magnitud, en las que inclusive se va a presentar un inversor o un constructor, si vamos a hablar de obra pública extranjero, ellos van a presionar para que el contrato tenga una cláusula de arbitraje, porque claro, si se van a ceñir simplemente a lo que van a decir las autoridades judiciales nacionales, es muy posible que no satisfagan las expectativas que ellos tienen de un retorno, de mantener vigente un retorno. Entonces, si con el contrato por 1 millón ellos esperaban ganar 100,000, ahora no van a ganar sino 80,000. Ahora, a nosotros eso puede parecernos quizás no muy importante, pero no se olviden que los capitales trabajan en función precisamente de las seguridades que tienen en su inversión. Una sociedad comercial, que es una sociedad que tiene fines de lucro, no va a invertir sabiendo que hay inseguridad en el país donde de un día para el otro pueden variar los impuestos, los aranceles y lógicamente su retorno, el rédito que va a obtener en su inversión, ha de variar sustancialmente. En el ámbito bancario, financiero y bancario, y también en el ámbito del derecho corporativo, es muy frecuente que los clientes, cuando yo hacía derecho corporativo, me preguntaban, dígame usted, ¿cuál es la tasa de rédito, el retorno, la ganancia, en términos muy llanos, que se puede obtener en un país como Bolivia? Miren, por ejemplo, en Estados Unidos y en Suiza, la tasa de retorno, ¿creen ustedes que es muy alta o es muy baja? Les cuento que mucha gente cree que es muy alta. ¿Cuánto creen que es? Más o menos. O sea, si ustedes ponen $1 millón a trabajar en Estados Unidos o en Suiza, ¿cuánto creen que van a obtener al final del año? Más o menos van a obtener
Si ponen a trabajar $1 millón, no si ponen al banco, eso es otra cosa, ¿no? Si ponen a trabajar $1 millón, posiblemente la tasa sea un 7%. En países como Bolivia, bueno, en países como Costa Rica, como Chile, países que están en un segundo nivel, ¿cuál creen que es una tasa deseable de retorno, de rédito? ¿Cuánto? Les cuento que está alrededor de un 15 a un 20%. De un 15 a un 20%. Entonces, el inversor extranjero en países como Costa Rica, como Chile, espera obtener entre un 15 a un 20% de retorno. Entonces, ¿por qué? Porque hay un mayor riesgo. En países como el nuestro ya, como Bolivia, como Paraguay, digamos, la tasa de retorno que se espera para el inversor extranjero está entre un 20 a un 30%, más o menos. Y hay países como por ejemplo Nigeria. En Nigeria hay tal corrupción, hay tal inestabilidad, es un país muy grande, pero es un país cuya institucionalidad está perforada, es el país campeón en la corrupción a nivel mundial, ¿no? ¿Cuál creen que sea la tasa de retorno que el inversor mínimo ha de exigir si va a invertir en Nigeria? ¿Cuánto creen? Por dar una cifra. ¿Arriba de 30? 100%. De verdad que es así. Entonces, si ustedes fueran inversores, supongamos que ustedes tienen dinero en las Islas Caimán o en las Bahamas, tienen $10 millones, que es un capital mediano, incluso pequeño, ¿no? Si ustedes tienen un capital mejor aún, digamos, algo más grande, digamos que tienen $100 millones, ¿no? Entonces, el banco ha de buscar dónde invertir eso y se ha de contactar con expertos en inversiones y abogados que hacen derecho corporativo y les va a preguntar. Y entonces el banco ha de ver en qué países es preferible ir a invertir el dinero que sus clientes le han entregado. O si sus clientes, o si nuestros clientes, supongamos que nosotros somos asesores de los inversores extranjeros, ¿no? Puede que nos contacten directamente. Y claro, ¿no? Dirían, bueno, en Bolivia esperamos obtener digamos, les decimos que van a obtener un 12%, qué interesante, pero si en Chile les ofrecen un 12%, ¿dónde van a ir? Van a preferir ir a Chile porque es un país que tiene una institucionalidad mayor. Entonces, ese es el juego del capital. El capital no tiene fronteras, no tiene colores. Por eso es que en nuestra Constitución hay una disposición bien romántica, ¿no? Dice, se dará protección especial al capital boliviano. Claro, el que ha redactado eso seguramente cree que la luna es de queso. El capital no tiene banderas, no tiene nacionalidad, no tiene color. El capital inclusive puede aparecer como capital boliviano y en realidad son inversores extranjeros que dicen vamos a invertir allá en Bolivia, es muy interesante, tenemos unos socios que nos han asegurado que en materia de obras vamos a tener interesantes contratos, que Bolivia está pasando un buen momento, los precios del petróleo, del gas, hacen de Bolivia un país muy interesante, estamos en el año 2012, digamos, en el año 2013. Entonces, y así aparecen los inversores. Pero incluso y con todo, los inversores a veces tienen mucho miedo y no quieren llegar a países como el nuestro, porque, por ejemplo, los contratos nuestros no tienen una cláusula arbitral, los contratos administrativos. Entonces prefieren ir digamos, a Chile, donde sus contratos administrativos sí permiten una cláusula, se autoriza una cláusula arbitral. Entonces, ese es el juego.
Fíjense ustedes cómo hasta en este punto estas cuestiones tienen que ser previstas y tienen que ser pensadas a la hora. Miguel Huanca estaba respondiendo, es alta 15 a 20%. Bueno, seguramente era cuando estábamos hablando de países como Bolivia, como Paraguay, más o menos allí estamos nosotros catalogados, aunque en los últimos 4 o 5 años hemos bajado, ¿no? Porque el país ha comenzado a tener déficits. El déficit se ha iniciado más o menos en el año 2014-2015. Por primera vez comenzamos a tener déficit y bueno, los precios han bajado de tal manera que bueno, incluso este año 2021 esperamos renovar contratos, pero yo lo veo muy difícil porque nuestros clientes, que son Brasil y la Argentina, primero que también están pasando una crisis, segundo que el Brasil especialmente ha encontrado alternativas para comprar, para tener gas, en especial para sus centros industriales de San Pablo y del noroeste brasileño. Y la Argentina ha encontrado ha encontrado gas en Vaca Muerta. Entonces no están dispuestos ya a aceptar las condiciones que nosotros establecimos a principios de la década pasada, incluso cuando se hizo el gasoducto. Entonces se avecinan tiempos muy duros, ¿no? Y no es que sea malo o el anterior o el de más antes, no, sino que son las circunstancias que lamentablemente no van a ser las mejores para que podamos vender nuestro gas. Y si a ello sumamos que no tenemos reservas para el gas, bueno, pues peor todavía, porque ¿quién ha de comprar? De alguien que le dice, yo tengo gas, ya, pero ¿dónde está certificado que tienes gas? No, pero es que todo el mundo sabe, sí, yo también sé que tú tienes un montón de gas, nosotros tenemos bastante gas, pero ¿y dónde vas a perforar? No sé, voy a perforar, creo que por aquí o por más allá. Así no compra, nadie compra gas de esa manera. Entonces, esa es la factura que vamos a pagar por la previsión que hemos tenido de no haber hecho prospección petrolera. Bueno, pero ese es un tema aparte. A lo que yo quiero llegar es que el contrato administrativo tiene pues muchas de estas circunstancias que yo les estaba haciendo referencia. Bueno, vayamos a ver entonces en el contrato las partes contratantes, los antecedentes legales del contrato, son las partes del contrato. Enseguida vamos a volver a las normas básicas, ¿no? En los antecedentes del contrato se refiere la historia del mal llamado proceso de contratación. Doctor, entonces, perdón. Dice aquí la entidad, que es la ABC, mediante una licitación pública convocó a empresas consultoras para que presenten sus propuestas de acuerdo al DBC aprobado en ese entonces, es del 2014, tal como dijimos, ¿no? Y... Doctor. Sí. Sí, Jason. Doctor, perdón, tengo una pregunta. Sí, perdón. Sobre el tema de las cláusulas exorbitantes, ¿se podría decir entonces que las entidades públicas estarían guardando como el poder de control y el poder de modificación del contrato como un instrumento protector del interés público? O sea, vale decir que la primacía de la voluntad de la administración está por sobre la voluntad del particular. Y la otra pregunta que tenía es, doctor, en estas cláusulas exorbitantes se entendería entonces, o tal vez he entendido mal, que, digamos, en estos contratos aprobados por el órgano rector, que también es ahora tema de análisis, si no está inmersa, digamos, como usted lo ponía, el tema de las cláusulas arbitrales, en caso de no llegar a un acuerdo o tener alguna dificultad en la interpretación, digamos, de alguna cláusula, si no está inmerso el tema y no está señalado la cláusula arbitral, ¿se podría acudir a un arbitraje? Ya.
A ver, vamos por la primera. No es tanto como que la voluntad de la administración en resguardo de los intereses sociales, del interés público, se sobreponga al interés particular que alienta a su contratista. No es tanto eso como que el Estado en su obrar en general varía las circunstancias del contrato. A veces lo hace sin proponérselo. En el ejemplo que yo les he dado a propósito del fierro de construcción, el Estado cuando varió la política arancelaria y estableció aranceles más altos, no estaba pensando en que con esto lo voy a perjudicar a los que están haciendo obras públicas y se les va a encarecer el fierro. No, está atendiendo a otros criterios, porque son otras instancias técnicas las que han pedido que la Asamblea Legislativa modifique. Y eso repercute, aun cuando no se lo han propuesto, pero repercute eso en las condiciones generales de la contratación. Entonces, efectivamente, hay un margen amplio en el que, especialmente nuestros jueces y en el derecho administrativo, están imbuidos que el Estado puede variar dentro de manera expresa en el contrato, puede variar esas condiciones dentro de más o menos márgenes razonables. Entonces, a ver, con un ejemplo quizás lo haremos mejor. Habíamos dicho que en ese ejemplo que estábamos desarrollando, la empresa constructora esperaba obtener 100,000 de ganancia, ¿no? Pero con la subida de los aranceles, ahora eso no ha de ser 100,000, va a ser 70,000. Ahora, la pregunta es, esa pérdida de su ganancia del 30%, porque ya no va a ganar 100, sino va a ganar 70, está perdiendo 30%, ¿les parece razonable? Miren, en el ámbito corporativo, más allá de 5%, no les van a aceptar. El inversor no va a querer. Entonces hay que asegurarle al inversor, para que traiga sus capitales aquí, que su ganancia ha de ser, digamos, entre un 15 a un 20%. Por eso yo les he dado esas cifras que son más o menos las que yo manejaba cuando hacía derecho corporativo. Era abogado de un banco o me hacían la consulta. Entonces yo les manejaba esos términos, ¿no? Ese margen, entre un 15 a un 20%. Entonces, allí, claro, el inversor, que es el dueño del capital, y el banco, que es su agente, ha de pensarlo muy, muy bien si se va a arriesgar a perder más allá del 5%. Entonces, muchas veces nuestros gobernantes no ven ese aspecto. Creen que hay que satanizar a los inversores. Entonces, el remedio resulta peor que la enfermedad, porque si no hay inversores, entonces, ¿quién ha de invertir? El Estado no lo puede hacer todo. O sea, la idea de un superestado es una idea que ya no tiene cabida en este tiempo. En otros cursos yo les suelo incluso anticipar que el escenario institucional que nosotros vemos va a desaparecer más pronto que tarde. El Estado tiende a desaparecer. Y algunos estudiosos calculan que el Estado ha de ser una figura antigua, digamos, y posiblemente en varias regiones del planeta ya no hayan los estados que nosotros conocemos, hacia más o menos 2050. Ustedes van a estar aquí en 2050, yo ya no voy a estar, pero acuérdense de mí, ¿no? Entonces, esas son las condiciones de la contratación. 1. 2, no van a pedir los contratistas que haya una cláusula arbitral, porque el modelo del contrato, ¿dónde está el modelo del contrato ya previsto? En el DBC, doctor. En el DBC. Y cuando el DBC ha sido aprobado, quiere decir que los que se presentan a una licitación, como aquí estábamos viendo, ya saben que no hay arbitraje.
como que aquí en este contrato vamos a ver que no hay arbitraje, ¿no? Lo más probable es que no haya. Entonces, la cláusula arbitral es una cláusula que posiblemente en los próximos años, por fuerza de las necesidades, porque vamos a requerir capitales que ingresen al país. Yo no sé si eso el actual, bueno, o el modelo político lo va a soportar, pero es que se va a necesitar. Vamos a necesitar capitales, y capitales a gran escala, ¿eh? Si no, ¿cómo vamos a levantar la economía? Esta es una economía como si hubiésemos estado en una guerra. En realidad estamos con una guerra con el COVID en el mundo entero. Entonces, después de una guerra siempre hay que levantar el país, hay que volver a construir los soportes económicos, etcétera, etcétera. Entonces, eso no se hace a sola boca, eso se hace con capitales en gran escala. Después de la Segunda Guerra Mundial, en Europa, el Plan Marshall, propiciado por Estados Unidos, fue la clave para la recuperación económica de los países europeos. Estaban devastados. Habían ciudades que quedaron convertidas en cenizas. Entonces, el capital en Estados Unidos buscaba dónde realizarse. Y, bueno, encontró la posibilidad de ir a Europa, y los estados en ese entonces asumieron una política rectora muy importante, directriz en la economía, pero con los capitales norteamericanos, ¿no? Entonces, el Plan Marshall tuvo esa virtud. Ahora, yo dudo que, digamos, tal como son las cosas y tal como piensa nuestra gente, ustedes mismos, no creo que se sientan muy amigos de suponer que hay necesidad de inversiones extranjeras. Pero lamentablemente, si el Estado no tiene, y ahora tiene menos recursos que nunca, ¿a quién le vamos a echar la culpa? Y aun cuando le echemos la culpa a alguien X, ¿no? El tema no se soluciona encontrando un culpable, el tema se soluciona echando a andar nuevamente la economía. Bueno, entonces, objeto y causa del contrato. Miren ustedes, objeto y causa del contrato. Dice, el consultor se compromete y obliga por el presente contrato, y esto es lo que tiene que hacer. Tiene que hacer el control y monitoreo del proyecto de construcción de la doble vía Huarina-Tiquina. Para los que están viniendo desde el interior, es una carretera que va al lago Titicaca, ¿no? Y se llega hasta Huarina, allí ya estamos en una de las esquinas, digamos, del lago Titicaca, y esta carretera era de Huarina hasta Tiquina. Tiquina es un punto donde uno cruza el estrecho de Tiquina y llega a la península de Copacabana, ¿no? Allí está la Virgen, y es el lugar turístico por excelencia a las orillas del lago, en la parte de la costa boliviana. Entonces, la doble vía Huarina-Tiquina, ¿no? Hoy ya está concluida, creo, hasta su conclusión. Y entonces el control y monitoreo lo va a hacer el consultor, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, plazo de prestación del servicio, 943 días, ¿no? Son 2 años y medio y algo más. Se establecen las fases. El monto del contrato son 4 millones y medio, digamos, en números redondos, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer el consultor? El anticipo que no deberá exceder el 20%. Las garantías, hemos dicho, no hay contrato sin garantías. No hay proceso sin garantías, señores abogados. Todavía ya ni siquiera en mi tiempo ya comenzábamos los abogados jóvenes, estoy hablando de los años 80, 90, ya a exigir garantías. En los tiempos de mi padre, era un abogado del año 1, ¿no? Los jueces no daban garantías. De la misma manera, los contratos hoy tienen que ser siempre con garantías, incluso sean contratos de derecho común. Garantías, el domicilio,
Miren, por ejemplo, aquí tenemos una cláusula reglamentaria de las que impone el modelo de contratación, que se señale el domicilio y que solamente este sea el único domicilio al que puedan llegar las notificaciones emergentes en la ejecución del contrato. Claro, es una manera de asegurar que el consultor o el contratista no ha de variar el domicilio y nos va a dejar con un palmo de narices a la hora de notificarle con alguna observación sobre la ejecución del contrato, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que forma parte del contrato? Los documentos del contrato, ¿qué integran el contrato? Ya lo vimos la anterior ocasión, el DDC, la propuesta adjudicada, la resolución de adjudicación. Miren ustedes, hace un momento hablábamos sobre la legislación aplicable. El presente contrato, dice, al ser de naturaleza administrativa, se celebra exclusivamente al amparo. Esto no es cierto. ¿Por qué en Chile? ¿Por qué en el Perú? ¿Por qué en Colombia? Contratos administrativos, incluso, yo he visto contratos administrativos que se pactan en una legislación incluso propia del país donde se va a tramitar eventualmente el arbitraje, conforme a la legislación francesa. ¿De verdad? Entonces, esto que aquí se pone, eso es para impresionar al personal, ¿no? Al ser de naturaleza administrativa, se celebra exclusivamente, ya, digamos, entre nosotros vale, ¿no? Entonces, tenemos aquí todo nuestro régimen jurídico, ¿no? La Constitución, la ley SAFCO, las normas básicas, ¿no? Y la ley del presupuesto, otras disposiciones relacionadas. Señores, entre esas otras disposiciones, lamentable o afortunadamente, no lo sé, ¿no? Tiene que estar el Código Civil, porque, por ejemplo, ¿cómo interpretamos? Las reglas de interpretación nos las da la legislación común. Hasta tanto no tengamos, y por eso no han llegado a eso en nuestro país, en las normas básicas, porque claro, quienes redactan no son profesionales del área jurídica. Los abogados se han asustado, han visto la vaina y no el sable, y se han metido bajo una piedra y han dejado que auditores, administradores y profesionales de otras áreas redacten las normas básicas, ¿no? Entonces, las normas básicas debieran tener, por ejemplo, un apartado sobre reglas de interpretación de los contratos que aquí dicen que son de naturaleza administrativa. Entonces, como no hay eso, se tiene que aplicar supletoriamente las reglas de interpretación de la legislación común. Y listo. Bueno, la contraparte, estipulaciones sobre impuestos, cumplimiento de leyes laborales, protocolización del contrato. ¿Se acuerdan que antenoche alguien preguntaba, ¿no? Es decir, siempre hay que protocolizar, en principio dependiendo del monto. Y además deja abiertas las normas básicas, como hemos visto, a que vea la entidad si es conveniente. A mí me parece que cuando ustedes tengan la duda sobre si ha de cumplir exactamente con las previsiones del contrato, digamos un proveedor, supongamos, en software, el software es de obsolescencia muy rápida. Yo sería de la idea que en materia de provisión de software, de un programa, una aplicación especial a ser desarrollada en la entidad, ¿no? Se haga con escritura pública, que se protocolice el contrato. Por ejemplo, ¿no? No lo dice la norma, pero lo dice la experiencia y bueno, cuando yo estaba de abogado y me consultaban, yo veía, ¿no? El contrato y decía, ¿se presentarán problemas aquí? No creo que se presenten problemas si vamos a comprar papel y material de escritorio. Entonces, ¿para qué vamos a protocolizar? Es un monto menor, además, entonces no hay necesidad allí. Pero en cambio, por ejemplo, el desarrollo de aplicaciones electrónicas, un programa altamente especializado. Entonces, yo trabajaba en ese entonces, bueno, cuando era abogado joven, estaba en la Superintendencia de Telecomunicaciones y había bastante margen para contratos de carácter técnico, para el desarrollo de aplicaciones, digamos, para el monitoreo del espectro electromagnético. Entonces, yo era de la idea de protocolizar para que en su momento
podamos tener más facilidad en la ejecución de ese contrato. Bueno, no se puede subcontratar por regla general, salvo que la entidad lo haya previsto desde el DBC. Aquí fíjense, el consultor podrá efectuar subcontrataciones. Claro, tendría que tener un personal muy numeroso para hacer el monitoreo en todo el trecho de Huarina a Tiquina. ¿Cuántos kilómetros serán? Deben ser unos 50, 60 kilómetros. Entonces, trabajando allí, la constructora, además son varias constructoras, hay que hacer un monitoreo y hay que tener mucho personal. Entonces, puede subcontratar. Esa es la razón por la que en este contrato hay subcontratación. Pero lo que no puede hacer es transferir el contrato. En el ámbito común del derecho común, uno puede transferir el contrato, siempre y cuando la otra parte así lo autorice o el mismo contrato lo permita. Esto de la cláusula 19ª, causas de fuerza mayor y o caso fortuito, esta es una tontería que nos han dejado desde el tiempo de la ley SAFCO. Son las causas excluyentes de la responsabilidad por caso en caso de incumplimiento, causa extraña imputable o no imputable, fuerza mayor, caso fortuito. Aquí se señalan dos. En nuestro sistema jurídico tenemos hasta 6. Pero bueno, las 4 que no están aquí señaladas, porque aquí solamente están fuerza mayor y caso fortuito, ¿no? Pueden de alguna manera subsumirse en estos casos. Es por eso que, bueno, salvo que sean abogados muy preciosistas, que conozcan muy bien especialmente de derecho civil, ¿no? Van a preferir ajustarse a esto. Y si además no se ha ajustado exactamente a lo que ha dicho el modelo, el auditor va a entornar la mirada y el abogado, como le tiene miedo al auditor, se va a asustar y no ha de querer. Yo me cansé de decirles, pero pongamos otras cosas. No. El modelo de contrato dice que es así y así nomás tiene que ser. Pero esto es mejor. No. Además es medio raro eso que estás pensando, no vamos a ir por aventuras. Quizás en cierto modo tenían razón, porque claro, yo era todavía un abogado relativamente joven, les estoy hablando de 1930, entonces en ese entonces, bueno, pues no me daban mucha bola. Supongo que ahora peor todavía, diría, ya está medio loco el señor. ¿Se acuerdan la terminación del contrato? ¿No? Concluirá la terminación. Y fíjense la palabra clave, resolución. No hay rescisión. Yo no sé de dónde es que han escuchado decir la rescisión. Olvídense. La rescisión solo opera en muy contados casos en el ámbito del derecho civil. Eso no les interesa. Aquí estamos en el ámbito del derecho administrativo, en la contratación estatal. Entonces hay terminación anticipada y hay resolución, dejar sin efecto el contrato, concluirlo anticipadamente. ¿Ve? Resolución a requerimiento del consultor. Reglas aplicables, todo el procedimiento para resolver el contrato. Resolución por causa de fuerza mayor, etc. Solución de controversias. Miren, claro, estos contratos de los que todavía estaban vigentes estuvieron hasta el 2016, 2017 e incluso el 2018. Parece que ya hubieron sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional que establecieron que la redacción, como está aquí la 21ª, era una redacción que limitaba o en todo caso entorpecía la aplicación de las garantías constitucionales. Fíjense lo que dice. En caso de surgir controversias sobre los términos y condiciones del contrato, documento base, ¿no? Se someterán esas controversias a la jurisdicción coactivo fiscal. Pero eso es solamente para cuando el Estado vaya a demandar. ¿Y qué tal si el Estado incumple? Aquí no dice. Entonces, antenoche, el día lunes, alguien me decía, y yo que soy abogado, ¿qué hago?
Tienes que decir que el juez, si te llevan al contencioso, ¿no? Es juez incompetente, sabiendo que se va a reír de ti, porque esto que aquí dice, que solamente se resolverá por la jurisdicción coactiva fiscal, no es cierto. Prima la Constitución está pues por encima. Hace un momento hemos visto que el régimen jurídico ahí está encabezando la Constitución, y en la Constitución se establece el derecho al debido proceso. Una de las manifestaciones del debido proceso es el derecho al juez natural. ¿Qué significa el derecho al juez natural? Es un derecho fundamental. Al juez, al juzgado y al juez, que me correspondería en razón a la índole del asunto que yo estoy planteando como controversia. Entonces, si el Estado me ha incumplido y voy a demandar al Estado, entonces tendrá que ser ante un órgano judicial distinto al de la jurisdicción coactiva fiscal. Es decir, un juez que pueda conocer de una demanda mía contra el Estado. Ese es mi juez natural, en el ejemplo que yo les estoy dando. Entonces, eso no se lo puede suprimir. Por eso es que luego, con posterioridad, como nos hizo conocer una compañera nuestra, no, ya han variado, pero ha quedado la costumbre en muchos de esperar que esta cláusula simplemente señale a la jurisdicción coactiva fiscal, sabiendo, como estamos, lo estoy reiterando por enésima vez, que la jurisdicción coactiva fiscal no es la única. Pueden haber otros escenarios judiciales para la resolución de conflictos. Modificaciones al contrato. Una preguntita. Sí, Roxana. En este caso de este contrato, me parece que no han concluido la construcción, sí. Está hasta cierto lugar y hace un año creo que está paralizada. Entonces ahí ya sería una resolución de contrato. Posiblemente, ¿no? Lo que yo supongo es que si se ha presentado esa circunstancia que usted señala, debe ser porque el Estado no está en condiciones de poder hacer pago de las otras fases, o quizás han variado las circunstancias originales del tiempo de la contratación, y por ello, lógicamente, no han concluido con el contrato. Entonces, tendrían que operar las causales de terminación anticipada del contrato. Gracias, doctor. Ya. Bueno, aquí en este contrato lo interesante que estoy viendo es que hay condiciones particulares del contrato. Es decir, más allá de las cláusulas reglamentarias, de aquellas que está exigiendo el Ministerio de Economía, que estén siempre. Por favor, micrófonos. Más allá de esas cláusulas reglamentarias, hay también margen para poder acordar, como si fuera un contrato del ámbito común. Y estas son las condiciones particulares del contrato, ¿no? Entonces, la entidad contratante, ¿cómo ha de supervisar ese control y monitoreo que está contratando? ¿Quién es el representante del consultor? ¿No? ¿Será un gerente del proyecto? ¿No? El gerente del proyecto dirigirá la consultoría. Ya son detalles de la contratación. Lo más importante es las cláusulas reglamentarias ya han sido aprobadas en el modelo e inclusive se han reiterado en el documento base de contratación, y estas son cláusulas en las que hay un acuerdo más amplio, se podían discutir, porque inclusive estas cláusulas ya estaban en el DBC, ¿no? Ya estaban en el DBC. Pero había, si ustedes creo que se acuerdan, en algún momento había modificación al contrato. No me fijé, en más de algún caso hay un margen interesante con algunas entidades para poder modificar el contrato. Y yo lo digo esto porque no es bueno ver únicamente desde el punto de vista del contratante, también tienen ustedes que ver desde la otra perspectiva, desde la perspectiva del contratista. No siempre van a estar
asesorando a alguna entidad pública. De hecho, la visión esa muy estatizante es muy típica del abogado paceño, ¿no? Cuando yo voy a dar clases en el interior del país, ¿no? Como allí no hay una presencia, digamos, tan notable de la administración central y en general de la administración, ¿no? Las preocupaciones que tienen los profesionales de mi área del derecho son diferentes a las que se tienen en La Paz. Y lamentablemente a veces el abogado paceño cree que esa es la única visión que corresponde, la visión desde el Estado, y se equivoca redondamente. Además, desde el Estado en la administración central. Cuando yo voy a Santa Cruz, a Albenia, a Cochabamba, en fin, ¿no? A Tarija, ¿no? Las primeras preguntas que me hacen los abogados es, aquí hay una competencia, que la tenemos compartida, ¿cuál es su criterio? Nosotros pensamos que o sea, están en otra cosa. El abogado paceño tiene una visión, lógicamente, tampoco es algo muy reprochable, bastante centralista de cómo deben funcionar las cosas, ¿no? Bueno, entonces el personal del consultor, todas estas son cláusulas ya de detalle y que por lo visto estaban en el DBC y que son bastante amplias para facilitar la ejecución del contrato. Y como nos ha dicho Roxana, eso no ha sido terminado y entonces incluso estas previsiones no llegaron a ser lo suficientemente completas. Lo que yo creo es que el Estado ya no tenía recursos. El Estado dejó de percibir grandemente recursos más o menos en 2018, 2017, 2018. No lo notamos porque se echó mano de las reservas internacionales. Estamos gastando, yo calculo, a un ritmo de $4 millones diarios. Nos estamos comiendo. Las reservas son como los ahorros, no son eternas. Entonces, eso es lo que está pasando en la economía. Ahora, yo no soy economista, pero no necesito serlo para darme cuenta qué es lo que está ocurriendo. Porque cómo hacemos funcionar todo el aparato estatal, veámoslo también desde ese otro punto de vista. Y además, con los temas extraordinarios que ahora tenemos, ¿no? Tenemos paralizada a la burocracia estatal, paralizado el aparato productivo. O sea, no solamente que ha llovido, sino que encima han comenzado a caer pianos y meteoritos. O sea, esa es la situación en la que nosotros nos encontramos. Bueno, entonces quizás las otras previsiones, control y monitoreo en la revisión, validación del diseño, porque hay que validar el diseño, porque este era un contrato llave en mano. O sea, la administración poco menos que cruza de brazos y alguien va a hacer todo esto para ella. Por eso es llave en mano, ¿no? Le ha de entregar, esta es la carretera, yo ya he revisado, ya he monitoreado, he visto que el puente esté bien construido, era un consorcio boliviano-argentino, de tal kilómetro a tal otro kilómetro, habían chinos en el kilómetro 35 al 42, digamos, ¿no? Era un consorcio francés en el 43 al 50, no sé. Entonces, ya alguien lo hizo por nosotros, por eso era un contrato llave en mano. Y ahí tienen las otras emergencias, ¿no? La morosidad en la entrega de la obra o en los pagos, las responsabilidades emergentes, qué pasa en caso de suspensión de actividades, y bueno, creo que ya ahí concluye. Procedimiento de pago, y la última, que es la de conformidad, que en la redacción de las normas básicas decía el consentimiento. El consentimiento está a todo lo largo del contrato e incluso más antes. Ya comenzamos a manifestar ese consentimiento cuando, por ejemplo, no objetamos, no presentamos un recurso
contra el documento base de contratación. Entonces, si no se ha presentado ningún recurso, no se ha impugnado, bueno, pues entonces se asume que ese documento base es válido porque nosotros así lo aceptamos, estamos consintiendo en que sea que establezca las pautas, las directrices de lo que ha de ser la contratación. Entonces, como este contrato van a encontrar ustedes también bastantes en internet, y especialmente hay un modelo muy bonito que mi querido amigo, ¿cómo se llama este docente? Él es administrador, pero hay un docente que tiene como tarea especial justamente el enseñarles a navegar. No es tampoco algo del otro mundo, con esto no estoy diciendo que lo de él sea fácil, ¿no? Pero no reviste mayor complejidad el ingresar a las páginas del SICOES, el poder obtener material. Hay algún material que no van a poder conseguir nunca. Tendrían que ser parte de la entidad. Pero por lo menos pueden ver las facetas y las fases de la contratación en sus aspectos más importantes. Esto en lo que se refiere al contrato. En los últimos 20 minutos vamos a terminar de ver nuestras disposiciones antes tengo que apagar eso. Ahora sí. Ya se ve otra vez contratos del 85, ya hemos visto esto, el 86, 87. Fíjense que en el contrato, en el ejemplo ese, vimos la subcontratación. Miren, cuando la naturaleza del objeto de la contratación así lo permita, y además las condiciones estén definidas en el contrato, el proveedor o contratista podrá subcontratar una parte de la ejecución del contrato, ¿no? Ahora, si se ha adjudicado a proponentes extranjeros, estos tienen siempre que subcontratar nacionales. Y no es porque se quiera apoyar a lo nacional, sino porque es una previsión lógica. Porque al extranjero, ¿dónde lo vamos a ir a perseguir? ¿A París? ¿No? Entonces, por lo menos le ajustaremos pues las clavijas o lo tendremos más cerca al subcontratado, al nacional. Lo malo es que ellos siempre se llevan la parte del león y a nosotros nos dejan la parte del ratón. Es lo que yo reclamaba cuando yo era asesor y consultor en materia de inversiones. Resulta que cuando se suscribía, se celebraba un contrato con un inversor extranjero, por ejemplo, para know-how, entonces el contrato establecía que ellos iban a cobrar, ¿qué les puedo decir? Digamos, 100,000, ¿no? Y que iban a subcontratar a abogados bolivianos para que nosotros veamos la parte del día a día. Y nos pagaban a nosotros 20,000 en el mejor de los casos, y ellos se llevaban la parte de León. Por eso es que en más de alguna ocasión yo he pedido, he clamado que en la Procuraduría, que ve los asuntos donde hay arbitraje y demás, ¿no?, se forme al personal boliviano, a los abogados bolivianos, para que puedan absolver las inquietudes que se tengan en el país, por ejemplo, en el arbitraje. No puede ser que el arbitraje siempre tenga que estar dirigido por un abogado extranjero, ¿no? Y el nacional tiene que ser superquis. Entonces el extranjero cobra 100 y al boliviano le da 10, le da 12. De verdad que es así. Así. Y a veces no funciona. Ahí ven ustedes cómo nos ha ido en el tema del mar, ¿no? Entonces, no siempre el extranjero es la garantía, tiene la plena garantía, o tenemos la plena garantía con el profesional extranjero de que las cosas van a salir muy bien. Claro, es nuestra mentalidad, vivimos muy colonizados.
Suscripción y protocolización, ya hicimos también referencia a ello, y modificaciones al contrato. A mí me llama mucho la atención que en el lenguaje común dicen la adenda del contrato. ¿Dónde está aquí adenda? ¿Qué dice? Modificaciones al contrato. Claro, las adendas son en realidad las modificaciones al contrato, son estipulaciones adicionales. De ahí viene el nombre adenda, algo que adicionamos, algo que adendamos. Bueno, es una voz latina, hay una expresión italiana, pero en el castellano nosotros no decimos adendamos, ¿no? Decimos adicionamos, añadimos, complementamos, o en su caso, modificamos el contrato. Las modificaciones al contrato deben estar destinadas al cumplimiento del objeto de la contratación, es decir, deben facilitar, debe evidenciar entonces el informe que sugiera modificar el contrato, que si no se modifica, entonces el contrato, si no se modifica, entonces ha de ser más dificultosa la ejecución, porque se han presentado circunstancias que no fueron muy bien previstas o en todo caso nuevas, del tiempo en que se inició el llamado proceso de contratación al tiempo actual. Entonces, por ello es necesario modificar. Lo que yo muchas veces veo es que hay un temor a modificar el contrato. Tiene miedo el abogado de la entidad, tienen miedo los técnicos, porque dicen, si modificamos el contrato, cuando cambie el gobierno, cambie incluso el ministro, van a venir otros y nos van a echar la culpa. Y en realidad ese es un temor que no es del todo ilógico, ¿no? A mí me apena mucho lo que siempre ocurre en la administración, en las administraciones públicas. Hay un cambio de autoridad y los que estaban afuera ahora llegan y se ponen arriba, sacan a los otros y les encuentran pues hasta el pelo en la sopa. Y si han hecho modificaciones al contrato, ya, pues, ¿para qué la vida? ¿No? Ahí está la clave ahí está la marmaja. ¿Por qué han modificado? ¿No? Claro, pues seguramente han modificado para aumentar el precio, pero es que en muchos casos era necesario, porque las circunstancias variaron. Entonces, como lo primero que van a ir a ver son las modificaciones al contrato, las tales adendas, entonces nadie quiere hacerlas, ¿no? ¿Cómo pueden realizarse estas modificaciones? De todas maneras hay veces que hay que hacerlo, ¿no? Un contrato modificatorio para consultores individuales de línea, eso es para la contratación de consultores en línea. Debiera tener nuestro diplomado un módulo destinado a estas cuestiones, a los consultores, porque gran parte, un muy buen número de los servidores públicos o de quienes se están asesorando a las entidades públicas lo hacen como consultores. Claro, de esa manera se está ahorrando la entidad cargas sociales, no porque se tenga que ingresar al régimen de la Ley General del Trabajo, sino porque, por ejemplo, habría que prever un aguinaldo, y al consultor es el ser más desprotegido del mundo. Es realmente algo que llama muchísimo la atención. En los proyectos de tesis a nivel de maestría, 1 de cada 3 o de cada 4 proyectos de tesis justamente está versando sobre la necesidad de un régimen jurídico de protección al consultor. Si ya de por sí el servidor público, el funcionario público está desprotegido, no hay carrera administrativa, y se ríen cuando uno les dice, oye, ¿cuándo van a reimplantar la carrera administrativa? Ja, ja, ja. Todavía tú crees que la luna es de queso, mejor ni hables, porque puedes terminar de salir y estar en la lista negra, ¿no? Entonces, el tema de los consultores es un tema que debiera interesarnos y debiéramos destinar un módulo en el diplomado, un módulo para ver estas contrataciones.
el contrato modificatorio para servicios generales recurrentes. ¿Cuáles son los servicios generales recurrentes? Demetrio Miguel, a ver si ha llegado. Porque no, ahora yo ya le pongo falta. La contratación de seguros y servicios básicos. Ya, servicios básicos, está bien, ¿no? Entonces, esto cuando la entidad requiere ampliar el plazo del servicio general recurrente, por ejemplo, el ancho de banda, que hemos contratado con Entel o con Viva, no sé. Entonces son servicios básicos y son recurrentes porque se reiteran, porque son permanentes, pues, en otras palabras, ¿no? Y las órdenes de cambio, cuando en la ejecución del contrato se ha advertido que hay que hacerlo para llegar a una mejor ejecución del contrato, para tener la plena seguridad que el producto o el resultado ha de ser justamente lo que estábamos esperando. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? Porque, bueno, esto yo debía haberlo terminado hace una hora. Pero el régimen recursivo, salvo que se quiera ingresar a mayores detalles, no amerita mayores, no es muy difícil. Vamos a ver en los últimos minutos, en los 10 últimos minutos, 13 diapositivas y el resto el día viernes vamos a terminar de redondear el concepto. ¿Alguna pregunta, por favor, sobre este aspecto? Fíjense que eran 5 o 6 disposiciones más, creo. Unas 7, 8 disposiciones en materia de contratos que dicen las normas básicas. Cuidado con creer que eso es todo. Eso será todo conmigo. Claro, yo no puedo ir más allá de lo que señalan las normas básicas, pero en rigor debiéramos ir. En rigor debieran revisarse, por ejemplo, las reglas de interpretación del contrato, que están en el Código Civil, y que las tendrían que conocer, y no solamente los abogados, sino que las tendrían que conocer todos, para saber cómo se interpreta ese contrato. Miren, desde una perspectiva, o sea, para simplemente ponerles en antecedentes, estos contratos son contratos predispuestos, son contratos que no admiten mucha discusión de parte del proponente. Claro, proponente puede, digamos, impugnar el DBC, el documento base de contratación, donde ya está el modelo del contrato. Pero muchas veces ha de preferir no hacerlo porque quiere asegurarse el contrato, no quiere crearse, no sé, pues fama o mostrarse como alguien díscolo, conflictivo, ¿no? Porque finalmente generalmente son personas jurídicas del ámbito comercial, son sociedades, una sociedad de responsabilidad limitada, una constructora que vive precisamente de hacer obras para el Estado. Entonces no se va a pelear y sabe que ese contrato lo va a tener nomás que aceptar. Entonces, los contratos con cláusulas predispuestas, en este caso son cláusulas predispuestas que las ha redactado el Estado, ¿a favor de quién se interpretan? A favor del contratante, doctor. ¿Del contratante? Del Estado, doctor. Claro, bueno, en realidad, ¿de quién ha redactado el contrato? A ver, ustedes, si suscriben un contrato para tener, ¿qué les puedo decir? Televisión por cable con Cotel, ustedes discuten ese contrato, le pueden decir a Cotel que la grilla no está bien así, que debería ser así, etcétera. ¿Pueden discutirle? No. Es decir, Cotel, si no les gusta, se van, pues váyase a la competencia o finalmente hágase una antena o póngase a mirar sus dedos, porque no va a mirar la grilla que yo le voy a dar si no se atiene a las condiciones del contrato. Es un contrato que nosotros no lo discutimos. Entonces, si ese contrato, teóricamente ese contrato puede llegar inclusive hasta niveles, hasta Sucre, ¿no? Los alcances de ese contrato.
si ese contrato tuviera que ser interpretado, la interpretación a favor de quién se haría, a favor de Cotel o a favor de nosotros, teóricamente. De Cotel. De Cotel no, pues. Si Cotel ha redactado ese contrato, y estamos diciendo, en los contratos predispuestos, la interpretación se hace en contra, quizás eso no lo dije claramente, ¿no? O se hace a favor de quien no ha redactado el contrato. Entonces, esa es una regla de interpretación del contrato. Por tanto, en un contrato de adhesión o de cláusulas predispuestas o cláusulas o contrato tipo formulario, como se los llama, a estos que estoy dando el ejemplo, el contrato para la televisión por cable, la interpretación teóricamente debiera ser en caso de duda razonable, a favor de nosotros, porque nosotros no hemos redactado ni nos hemos enterado cuáles eran exactamente las cláusulas, sino al momento en que nos han dicho, bueno, este es el contrato. La señorita bien simpática, allí en Cotel o en Tigo, nos dice, o en Viva nos dice, o en Access nos dice, el contrato es este, a ver, fírmelo aquí, ni siquiera nos da tiempo para leerlo, ¿no es cierto? O por ejemplo, cuando ustedes hacen un contrato de cuenta corriente, leen ustedes esas cláusulas chiquititas en letra hormiga, ni las leen, claro. Y si se ponen a discutir, ¿qué les va a decir la simpática señorita? Mire, señor, veo que usted desconfía, lléveselo el contrato a su casa, tengo gente que atender y tal, pero le cuento que no lo va a modificar el contrato. Entonces, esos contratos en que una de las partes, nosotros en este caso como usuarios, no hemos tenido participación a la hora de la interpretación, si es que hay duda razonable, no es cualquier duda, no es que, estamos protegidos por la ley y siempre van a salir a nuestro favor, no. Si es que hay dudas razonables sobre el alcance de una estipulación, esa estipulación teóricamente debiera ser a favor de nosotros. O, por ejemplo, en el sentido en que se impongan menos cargas, que sea menos gravosa. Entonces, esas son las reglas de interpretación que nosotros no conocemos. Aquí no hemos visto ninguna. Por eso es que vuelvo a decirles, vean siempre que, o tengan presente que lo que se está viendo aquí en este módulo es simplemente casi un por aquí pasó. Es ver de una manera muy general lo que dicen las normas básicas sobre el contrato. En los últimos 3 minutos. A ver. Esto ya hemos visto. Régimen recursivo. Si ustedes se acuerdan, cuando estábamos haciendo las primeras referencias a este módulo, dijimos, el nombre ya nos dice cuáles han de ser los dos temas que se van a ver. Uno, el contrato, lo que acabamos de ver hasta hace unos instantes, y otro, los recursos administrativos. Entonces, ya habíamos anticipado que cuidado con confundir el recurso que nosotros tenemos en el ámbito de la contratación estatal a los recursos administrativos que están previstos en otra norma. ¿Cuál es esa otra norma donde están previstos esos recursos administrativos? Es la ley del procedimiento administrativo. Ahora, si por ejemplo ustedes tuvieran que impugnar alguna decisión, los han mandado a una oficina inhóspita, en un lugar distante, o no les están reconociendo ciertos derechos, y entonces, ¿dónde impugnarían? Hay un procedimiento especial en el Ministerio de Trabajo y es un régimen muy propio y tiene sus propios recursos, que son distintos a los de la ley del procedimiento administrativo, y obviamente esos recursos que son también administrativos son distintos
al recurso que nosotros tenemos en las normas básicas. El recurso que nosotros tenemos en las normas básicas es el recurso administrativo de impugnación. Ese es su nombre. Pues no confundir con el recurso de revocatoria o con el recurso jerárquico. ¿Por qué? Porque responden esos otros recursos administrativos a otros supuestos, a otros presupuestos institucionales, a otras situaciones. Trato de hacer el lenguaje más simple, ¿no? Yo podría decirles porque, vamos, la legitimación procesal activa, la legitimación, entonces van a confundir o no van a saber de qué estoy hablando. Entonces son otras las circunstancias que vienen a ser resueltas a través de esos recursos administrativos. El régimen recursivo, entonces, en las normas básicas, es además un régimen cerrado, porque solo se pueden impugnar decisiones en dos ámbitos, en dos casos, si ustedes quieren. Uno, en licitación pública, que es donde por excelencia vamos a ver el recurso administrativo de impugnación. Y en la contratación AMPE, en montos mayores a 200.000. Por eso yo les he pedido que ustedes encuentren diferencias en las modalidades de contratación, porque, por ejemplo, una de esas hace justamente, o el régimen recursivo hace a una de las diferencias en esas modalidades de contratación. Y en cada uno de esos dos ámbitos son ciertas situaciones o son ciertas actuaciones las únicas que se pueden impugnar. Entonces, se podrá impugnar en la licitación pública la aprobación del DBC. En ninguna otra modalidad pueden ustedes impugnar. En las demás modalidades, no, hay que decir amén, amén. No se ha pronunciado sobre esto el Tribunal Constitucional, porque yo no conozco que se haya presentado, digamos, algún amparo reclamando que por qué no se puede impugnar en otras modalidades de contratación y únicamente el DBC pueda discutírselo en la licitación pública. No hay. La adjudicación. Bueno, la adjudicación en la contratación AMPE, en la licitación pública, miren, es común. Al igual que la declaratoria desierta. Entonces, ambas figuras, la adjudicación, la declaratoria desierta, se pueden impugnar. Es decir, ya la adjudicación sabemos, ¿no? La adjudicación viene de la mano cómo se evidencia que se ha adjudicado un contrato. ¿Cuál es el instrumento por excelencia? Una resolución administrativa. Es una resolución administrativa. De igual manera, es una resolución administrativa la que aprueba el DBC, o debiera hacerlo. Y en rigor, debieran conocerse o debieran denominarse técnicamente, porque esa es la denominación correcta, como actos de la administración. ¿Por qué? Porque solo los actos de la administración pueden impugnarse. Y si no se pueden impugnar, pues no son actos de la administración. No son actos administrativos, ya estoy ebrio. Son actos administrativos. Solo los actos administrativos pueden impugnarse. Y si no se admite la impugnación, entonces estamos ante actos de la administración. Entonces, la aprobación del DBC es un acto administrativo. La adjudicación, tanto en la licitación pública como en la contratación de apoyo a la producción nacional, la contratación AMPE, es también un acto administrativo. La declaratoria desierta en la licitación pública y en la contratación AMPE son también actos administrativos y entonces se pueden impugnar.
Entonces, he ahí la clave. Ahora, este es un punto de vista, perdónenme, sé que me estoy